Sí, pasado, ya está grabado. Vamos a hablar sobre todo del inmunocompetente o inmunodebilitado, pero no VIH o SIDA. Bueno, entre los principales conceptos que quiero transmitirles ya de entrada, antes de definir todo, ya queremos hablar de esto. ¿Tá? Es la importancia de que es una patología tiempo sensible. ¿En qué sentido? En el sentido particularmente del inicio de los antibióticos, de la antibiótico-terapia, desde que el paciente es admitido a un departamento de emergencia o una unidad de cuidado intensivo, depende cómo funcione cada hospital donde ustedes trabajan. ¿Tá? Hay plazos bien establecidos para tratar de cumplirlos y así mejorar los resultados de morbi y mortalidad de nuestros enfermos. Es ya conocido y está demostrado a esta altura que hacer una antibiótico terapia precoz mejora los resultados de los enfermos en cuanto a morbi y mortalidad. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta actividad. Por otro lado, deben saber, en términos generales, no hay por qué hacer una tomografía antes para realizar una posición lumbar. Sí, en casos específicos, digamos, en los cuales hay que cumplir con lo que está recomendado para que el procedimiento sea seguro. Y de esa forma, en la enorme mayoría de los casos, es muy seguro realizar una punción lumbar. Pero en términos generales, no es imprescindible hacer una tomografía antes de una punción lumbar. Sabemos, a la luz de la evidencia actual, que en general, cuando uno eh, eh, tiene que hacer una tomografía antes de una punción lumbar, de forma inacertada o de forma equivocada, este, retrasa, se retrasa el inicio de la antibiótico-terapia y de los corticoides, ¿verdad? Que deben realizarse en estos casos. ¿Ah? O sea que, primero, no siempre hay que hacer una tomografía. Segundo, si he decidido hacer una tomografía porque tiene indicación, no debo retrasar el inicio de de la antibiótico-terapia. ¿Por qué? Porque el retraso del inicio empeora los resultados. No es meramente, me olvidé, es que impacto negativamente sobre los resultados. ¿Ah? Respecto a la epidemiología, la verdad que no encontré casi nada desde el punto de vista, por ejemplo, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Uruguay respecto a las meningitis agudas bacterianas, informes estadísticos seguidos o periódicos. No encontré, no sé si alguno encuentra o sabe, por favor me los hace llegar. Yo, en las búsquedas que pude hacer, no encontré en nuestro país. Sí, es claro que en general, vinculado a meningococo, en general se genera cierta alarma pública, ¿verdad? Porque los afectados muchas veces son niños, ¿verdad? Por lo tanto, eso rápidamente pasa a las noticias. Y como ustedes saben, se anunció recientemente la incorporación de la vacuna contra meningo, digamos, para toda la población de determinados grupos etarios en Uruguay. Esto no era así hasta los últimos días. Hablando de meningococo, ¿verdad? Entonces, algunas definiciones para que todos sepamos de qué estamos hablando. El meningismo, ¿a qué se llama meningismo? ¿Verdad? En general, la asociación de algunos síntomas, pueden estar todos o algunos de ellos, que son la cefalea, la rigidez de nuca y la fotofobia o acusofobia, ¿verdad? En general,
determinados por una meningitis, no siempre bacteriana, puede ser de diferentes etiologías. ¿Qué es una meningitis? Básicamente es la inflamación de las meninges, esencialmente, digamos, es un diagnóstico anatomopatológico y que cursa con, cuando realizamos la punción lumbar, con un aumento del recuento de células blancas y en general asociado a un aumento de las proteínas, o sea, de la proteinorraquia. Además, esta inflamación de diferentes etiologías, infecciosa o no infecciosa, puede verse en una tomografía con contraste, un realce meningio o una resonancia magnética, ¿verdad? La encefalitis, por otra parte, es la inflamación del parénquima cerebral. Muchas veces las patologías tienen un compromiso meningio asociado con un componente de encefalitis. Por eso les decimos meningoencefalitis. Pero puede haber presentaciones claramente meningias o claramente encefalíticas. Pero muchas de las enfermedades asocian ambos compromisos, como ustedes saben. Aquí también es un diagnóstico en principio anatomopatológico en términos estrictos. Sin embargo, usamos al recuento de células blancas, de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y el aumento de la proteinorraquia como indicadores de inflamación del encéfalo. A su vez, usando la resonancia magnética, también podemos tener elementos indirectos de inflamación del parénquima cerebral. Como dijimos, la meningoencefalitis es el compromiso mayor o menor medida de ambos compartimentos, y el término meningitis aséptica en principio hace referencia a la inflamación, en este caso meningia, fundamentalmente de etiología no infecciosa, diría yo, más que no bacteriana, no infecciosa. Pero si ustedes hacen búsquedas y estudian, van a ver que en la literatura hay diferentes formas de definirlo, pero nosotros estamos de acuerdo con aquellos que dicen que no hay una infección de ninguna etiología, no solo no bacteriana, sino que tampoco viral o por otros microorganismos. ¿Ah? Este es el líquido cefalorraquídeo normal, que ustedes deben conocerlo, obviamente, se puede chequear en todos lados. Eh, Recuerden que el recuento de glóbulos blancos normal es entre 0 y 5, en general son linfocitos. La concentración de proteínas está entre 15 y 40 miligramos por decilitro. El lactato es de 3 o menor. La glucosa o la glucorraquia es aproximadamente 2/3 de la glucosa plasmática. Y por supuesto es estéril. Como ustedes saben, la meningoencefalitis, particularmente la bacteriana, es una emergencia infectológica. Es, como dijimos, tiempo sensible. Y nuestro accionar, que en general estamos involucrados como intensivistas, con diferentes roles, pero en general como intensivistas, desde etapas muy precoces de la enfermedad, podemos impactar. Si actuamos de acuerdo a lo que se sabe hasta hoy y está recomendado, mejorando los resultados de nuestros enfermos. O sea que cuando los convoquen para ir a ver un paciente con una meningoencefalitis como integrante de un equipo médico integrado de diferentes formas en sus hospitales, recuerden que cuando ustedes van a ver un paciente que puede tener una meningoencefalitis aguda, pueden mejorar los resultados neurológicos y de mortalidad de ese paciente.
¿tá? Y que los tiempos deben ser tan cortos como sea posible, ¿verdad? Y fundamentalmente en cuanto al inicio de la antibiótico-terapia, obviamente, siempre que el A, B y C y la D también estén estabilizados o hayan logrado estabilizar al enfermo. ¿Ya? Entonces, la epidemiología de esta enfermedad es variable. Hay algunos determinantes mayores, como pueden ser determinantes mayores, me refiero que influyen sobre la estrategia diagnóstico y terapéutica que vamos a hacer. La edad del paciente, algunos factores de riesgo que vamos a ir que vamos a destacar particularmente para cada patógeno, para cada bacteria, el propio agente, obviamente. Esta epidemiología ha sido modificada en los últimos años o décadas de acuerdo al plan de vacunación, ¿verdad? Que se realice en cada país o en la región. Sin duda alguna, Strep pneumococco, o sea, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis son los agentes predominantes que acaparan la atención y que debemos conocerlo muy bien en cuanto a su presentación y a su potencial perfil evolutivo. Y la mortalidad, como también veremos, es variable, pero mayor a 30%, fundamentalmente para neumococo, ¿no? Fundamentalmente para neumococo. El neumococo, entonces, ¿cuáles son los pacientes más vulnerables? Aquellos mayores de 65 años, con diferentes comorbilidades presentes, digamos, de forma importante en la población uruguaya, como pueden ser la insuficiencia cardíaca, las enfermedades pulmonares estrechamente ligadas al tabaquismo fundamentalmente, y enfermedades renales crónicas y hepáticas, todas con una prevalencia para nada, este, eh, o muy importante en nuestra población adulta. En los pacientes diabéticos, el tabaquismo, el alcoholismo, algunas otras inmunodeficiencias o inmunodebilidades, como por ejemplo los pacientes con mieloma, neoplásicos, por supuesto, que tienen que tomar fármacos inmunosupresores, los esplenectomizados o con esplenia funcional, ¿verdad? Particularmente vulnerables a, a estos gérmenes capsulados, y aquellos que son portadores de implantes cocleares, y por supuesto aquellos que tienen una fístula de líquido cefalorraquídeo más o menos evidente. Cuando no es tan evidente, es sospechada cuando un paciente tiene 2 o más infecciones intracraneanas, ¿verdad? Hecho particularmente infrecuente, que basta con que se repita una vez para sospechar, entre otras cosas, una fístula de líquido cefalorraquídeo. Aun cuando el antecedente traumático muchas veces no es de la entidad que uno pensaría, ¿verdad? O sea que recuerden que 2 o más infecciones intracraneanas, siempre pensar, ¿verdad?, en una posible fístula de líquido cefalorraquídeo, aun cuando los antecedentes no figura un politraumatismo grave, en coma, con internación en CTI, etc. ¿No? Y pesquisar, interrogando al paciente, si es posible, o a un testigo válido sobre la posibilidad de, fundamentalmente, rinorraquia, ¿verdad?, que a veces pasa inadvertida por parte del paciente por tiempos prolongados. En cuanto a meningococo, en general se presenta de forma endémica, con brotes esporádicos, y los factores de riesgo para este germen,
Por supuesto, la edad, sobre todo los niños menores de 2 o con un paciente, obviamente, y como dijimos, para los gérmenes capsulados, las inmunodeficiencias, fundamentalmente los esplenectomizados con esplenia funcional, alteraciones del complemento y, bueno, algunos trabajadores en particular, como dice ahí. ¿Tá? Recuerden que la meningitis es una de las formas de presentación, la más frecuente, de las enfermedades generadas por meningococo. Hasta el 60% se presentan de esta manera y un 10 a 20% de los pacientes se presenta con shock séptico, de diferente, siempre es grave el shock, ¿verdad? Pero puede ser realmente una catástrofe y ojalá que no, pero se les puede morir un enfermo en muy pocas horas, habiéndolo visto, contar su historia lúcido y en pocas horas, con un shock, estar muerto, lamentablemente. En general, obviamente, nosotros no vemos niños, pero sí vemos adolescentes y las historias son de ese estilo, ¿ah? Gente joven, con un cuadro catastrófico, este, digamos que todos recordamos los pocos casos que hemos vivido por suerte. Y hasta en un 30% de los pacientes, fíjense, se presentan como una enfermedad leve, entre comillas, como puse ahí, ¿verdad? Pero el médico con experiencia que sospecha un caso, una posible enfermedad por meningococo, digamos que en vez de quedarse tranquilo y decir, no, este es un caso eh, de una enfermedad leve y de pronto bajar la guardia, hace todo lo contrario y toma todas las mayores precauciones para que en el caso de que ese enfermo se deteriore, ¿verdad? Sea en un lugar con médicos formados y capaces de resolverlo, porque, como dijimos, son cuadros que pasan de ser leves, entre comillas, a estar muertos en pocas horas. De ahí la importancia de la valoración precoz por médicos emergencistas, pero en Uruguay fundamentalmente también por médicos intensivistas, ¿verdad? Que tienen la experiencia y la formación para actuar precozmente, ¿verdad? E impactar positivamente sobre la vida, sobre los resultados de estos enfermos. Algunos de los factores de riesgo asociados con mortalidad por meningococo, como decían, ahora vamos a ver, pero el rash, equimótico petequial, sobre todo, o purpúrico petequial, característico de este germen, que rápidamente progresa, de ahí la importancia del examen exhaustivo de piel y mucosa, ¿verdad? Incluida la mucosa conjuntival en búsqueda de petequias, ¿verdad? Aquellos que hayan rotado por pediatría deben haber vivido la preocupación o lo obsesivo, totalmente justificado que tienen los pediatras ante un cuadro febril en un niño del examen de piel y mucosa buscando una petequia, ¿verdad? Porque saben que esto puede, aunque en la amplia mayoría de los casos hay otro agente responsable, o puede haber otro agente responsable, un cuadro febril me refiero, ¿no? Sin un rash, la detección de una petequia cambia rápidamente, ¿verdad? La conducta y la estrategia a seguir desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico de ese paciente. En adultos y fundamentalmente en adultos jóvenes, adolescentes, el enfoque debe ser exactamente igual. No quiere decir que no ocurra a otra edad, pero fundamentalmente los niños menores de 2 a 3 años y los adolescentes son los más vulnerables, los más de mayor riesgo. O sea que hay que poner atención
al examen exhaustivo de piel y mucosas ante un cuadro, ¿verdad?, febril que se acompaña de petequias. Ni que hablar la presentación en coma con un cuadro de disfunción orgánica múltiple, sobre todo con shock, ¿verdad? Con un lactato obviamente mayor de 4, eso para nosotros, ante cualquier infección con un lactato mayor de 4, nos pone sumamente, digamos, atentos eh, eh, con ese enfermo. Y bueno, fíjense que es un cuadro que además se acompaña con reactantes de fase agudo. Fíjense, presten atención exactamente. Reactantes, a ver si puedo señalar acá. ¿Lo ven ahí? No, no lo ven. Reactantes de fase agudo. Fíjense los reactantes de fase agudo cómo están. ¿Lo pueden leer? Sí. Ahí va. Bajo reactantes de fase agudo, por supuesto, bajo el recuento plaquetario, coagulopatía, ¿verdad? Y no necesariamente tiene por qué tener meningitis asociada, ¿tá? No tiene por qué tener meningitis asociado, cuadro meningio asociado, ¿tá? Fíjense, ¿tá? Para cualquier intensivista, por supuesto, la hipotensión, shock, hiperlactatemia, ¿verdad? Son elementos de alarma, de alarma. No sé si hay algún otro especialista que no sea el intensivista que se alarma tanto en el cuadro de infección con estos factores de riesgo, ¿verdad? Pero fíjense los reactantes de fase aguda, presten atención a los reactantes de fase aguda, ¿tá? No siempre es lo que uno espera, ¿verdad? Y en cuanto a la listeria, que es otro de los microorganismos que debemos reconocer, como ustedes saben y van a ver, las poblaciones o las subpoblaciones de riesgo son las mujeres embarazadas, y a nosotros nos interesa fundamentalmente, aparte de las embarazadas, los mayores de 50 o 60 años. Van a ver que hay diferentes puntos de corte, por ejemplo, prueba del Hospital de Clínicas, las guías, por ejemplo, de Reino Unido, toman el punto de corte en 60 años. Sin embargo, hay otros que recomiendan a partir de 50 años. Ni que hablar cuando asocia otros factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol, la diabetes, el paciente oncológico, los usuarios o los pacientes que toman corticoides u otros inmunosupresores, pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad hepática crónica. Algunos factores de riesgo se comparten con neumococo, fundamentalmente, ¿no? Bien. Así que hemos mencionado a 3 los principales agentes y que, como ustedes ya deben saber, tienen implicancia directa en la antibiótico-terapia empírica que realizamos en estos casos, ¿verdad? Neumococo, meningococo y listeria monocitógenes. Por supuesto que pueden haber meningoencefalitis aguda supurada por otras bacterias, por ejemplo, bacilos gram negativos, pero por lejos estos 3 gérmenes son los responsables en la amplia mayoría de los casos. Algunos otros datos epidemiológicos a tener en cuenta, ¿verdad? Y que nos hacen repensar el cuadro o plantearnos posibles agentes en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la presencia del rash, como dijimos, ¿verdad? Purpúrico petequial, la presencia de una artritis, ¿verdad? Y ni que hablar, la presentación con un shock precoz orientan, sin duda alguna, a un meningococo. Sin duda alguna, orientan a un meningococo. ¿Tá? Recuerden esas 3 cosas. El rash característico, la artritis que puede estar asociada y la rápida instalación y precoz en el curso evolutivo de la enfermedad con shock. Por otra parte, clásicamente se le atribuye a la rombencefalitis, ¿verdad?, como agente
no podemos olvidarnos jamás a la listeria monocitógenas. No menos importante, y yo diría que por su frecuencia y su relevancia y su asociación con pobres resultados, en términos relativos con las otras bacterias, la búsqueda de un foco óptico de vecindad, ya sea en una otitis media supurada, un foco a nivel de los senos faciales, o sea, una sinusitis o una mastoiditis, por supuesto que nos pone en la pista de un posible neumococo como agente responsable. Lo mismo que si el paciente viene cursando una infección respiratoria baja, una neumonía aguda comunitaria. Que como ustedes saben, la coexistencia de una meningitis, una neumonía, nos obliga a ir a buscar una endocarditis infecciosa, el conocido síndrome de Auster. ¿Ah? O sea que si habrá que hacer exhaustivos ante una, como vamos a ver ahora, una cefalea con una o dos petequias, con el examen de piel, ni que hablar, con el examen respiratorio, ¿verdad? De los senos paranasales, oídos, obviamente, y pleuro pulmonar, ¿no? Hay que detenerse para tratar de resolver al enfermo de forma completa. Tengan particular atención en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque, como seguramente ya han visto, con frecuencia la fiebre está ausente en el contexto de cualquier infección, incluso en infecciones graves. El adulto mayor puede no tener fiebre. En general, dependiendo del estado neurocognitivo del enfermo, de mayor o menor repercusión, la sospecha de una declinación funcional tampoco puede ser muy elocuente. Hay familiares en general o gente cercana muy atenta a la cual le debemos creer lo que dicen antes que nada. En general, los familiares o la gente que convive con el paciente tiene razón en lo que dice, no hay que desconfiar de lo que dicen, hay que creerle, ¿verdad? La polifarmacia, que es muy frecuente en muchos de nuestros adultos mayores, también puede hacer que la fluctuación del nivel de vigilia y de conciencia sea difícil de evaluar. Así que por diferentes, por supuesto, los dolores osteoarticulares, ¿verdad? Y la limitación, ¿verdad? En la flexión o en los movimientos del cuello, ¿verdad? También contribuyen con mayor dificultad. Así que hay que tener alto nivel de sospecha para tratar de no pasar o subestimar un cuadro que, como ustedes saben, es potencialmente mortal o que impacta negativamente en la morbilidad del enfermo, ¿tá? Sobre todo cuando llegamos tarde. Y se sabe que cuando el paciente es un adulto mayor, arriba de los 60, 65 años, en general llegamos más tarde, ¿verdad? Porque la presentación clínica y las comorbilidades hacen que el cuadro sea más difícil de detectarlo de forma precoz. ¿Ah? Bueno, fíjense que la tríada clásica que siempre mencionamos, ¿no? Que es o los 4 signos y síntomas cardinales para la sospecha de una infección meningia, como son la fiebre, la rigidez, la fiebre,
constatada, ¿verdad?, por el enfermo o, obviamente, cuando tomamos contacto con el paciente. La rigidez de nuca, la alteración del nivel de vigilia, que puede ir desde un estado confusional agudo hasta el coma profundo, ¿verdad? Y por supuesto, cuando el paciente es capaz de relatar la cefalea, son los 4 signos cardinales que hay que recordar. ¿Tá? Fiebre, cefalea, rigidez de nuca y alteración del nivel de vigilia y conciencia. Son los 4. ¿Tá? Recuerden esos. Fíjense que 3 de ellos, en general, el estudio que lo mostró es ese que lo vamos a ver en detalle ahora, que es un estudio holandés del 2004 de Van der Beek. Ahora lo vamos a analizar porque es un estudio muy importante de meningitis aguda bacteriana. ¿Tá? Es el que está referenciado abajo. La tríada que él puso, o los autores pusieron, fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado de vigilia y de conciencia, en menos del 50% de los casos. Menos del 50% de los casos. Sin embargo, fíjense que 2 de los 4, fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia o cefalea, estuvieron presentes en el 95% de los pacientes. ¿Ah? 2 de los 4 estuvieron presentes en la amplia mayoría de los enfermos. Pero no esperen una tríada para hacer diagnóstico. ¿Ah? Porque se van a equivocar o nos equivocaríamos en uno de cada dos. ¿Ah? Juntando varios estudios con el mismo, decir, respecto a este tema, meningitis aguda bacteriana, fíjense que la fiebre está presente entre el 80 y 90 y pico por ciento de las veces. La cefalea, en la mayoría de los casos, pero entre 60, 80, 90% de las veces. La rigidez de nuca, entre un 65 y 80%, o sea que hay 1 de cada 5 que no tiene rigidez de nuca. No tiene rigidez de nuca. La alteración de la conciencia, que se definió de diferentes formas en diferentes estudios, pero en general es una caída del glajo, ¿verdad? Pero puede ser perfectamente también un síndrome confusional agudo, o sea, un glajo de 14 o menos. Fíjense que está entre el 30 y 70%, y eso se relaciona mucho con la gravedad del enfermo, obviamente. Una vez más, repito, la asociación de fiebre, alteración de la conciencia, de la vigilia y la conciencia y rigidez de nuca en 50% o menos de los casos. 50% o menos de los casos, la tríada. Este es el estudio que les mencionaba, de Países Bajos, Holanda en ese momento, que nos mostró, como le dije, una vez más, la tríada en menos del 50% de los casos. Un 95% tenía por lo menos 2 de los 4 signos que mencionábamos, o síntomas. Casi el 15% se presentó en coma al ingreso, y un tercio de los pacientes con un síndrome focal neurológico. La mortalidad global en el estudio fue de 20%, y fíjense que fue 30% para neumococo y menos del 10% para meningococo. Y algún grado de discapacidad, ¿verdad?, medido a través de la escala de GOS, Glaucom, Outcome Scale, un tercio de los pacientes, hasta un tercio de los pacientes presentó. Si será importante el impacto en la morbimortalidad de los enfermos. ¿Ah? O sea que la mortalidad global es un 20% aproximadamente, pero alcanza el 30% para neumococo. Es un marcador de mortalidad en esta enfermedad, neumococo. Bueno, ya lo he dicho varias veces, así que no lo voy a repetir, pero lo tienen ahí para leer y repasar. En cuanto a esta presentación, es más
elocuente la presentación de tipo meningitis aguda bacteriana, como queremos todos, cuando el agente responsable es el neumococo respecto a meningococo. ¿Ah? Como ya dijimos, ¿verdad? Fíjense que es el neumococo el que se asocia a un cuadro más severo, tanto porque tiene más crisis epiléptica y convulsiones, más síndrome focal neurológico y mayor deterioro del nivel de vigilia con respecto a otras etiologías, particularmente con respecto a meningococo. Significativo desde el punto de vista estadístico para todas esas variables. Recuerden que el rash petequial o purpúrico petequial, que es característico del meningococo, no es exclusivo. En el estudio de Van der Beek, fíjense que el 26% de los pacientes, que eran 683, presentaron un rash. El meningococo fue responsable de 162 episodios, pero Streptoneumoniae, Staphylo aureus, Streptococo del grupo B, Haemophilus influenza y Listeria produjeron también un rash púrpúrico petequial. O sea que, aunque es muy evocador por meningo, no es exclusivo ni patognomónico del mismo. ¿Está bien? Otros predictores de pobres resultados clínicos, como dijimos, uno es el neumococo, que dijimos. El neumococo es un agente que se asocia con peores resultados de mortalidad. Pero son algunos incluso obvios, ¿verdad? Que son el compromiso sistémico, fundamentalmente dado por el shock, el deterioro del nivel de vigilia y de conciencia, o sea, pacientes en coma, ¿verdad? Y, como dijimos, volvemos a repetir, la infección por neumococo. Una vez más, el neumococo, que es el agente más frecuente, a su vez es determinante de mortalidad en los enfermos. Fíjense que en este estudio, como decía, realizado en Países Bajos, hace ya más de 20 años, cuando en los pacientes que se realizó una tomografía antes de realizar la PL, solo en el 35% de los casos se hizo antibiótico terapia previo a la realización de la tomografía. ¿Verdad? Y eso fue uno de los estudios que, digamos, impulsó la preocupación y la necesidad de enfatizar la importancia de iniciar precozmente la antibiótico terapia cuando decido hacer una tomografía. O sea, puedo retrasar, realizar la PL en determinadas circunstancias, pero lo que no debería, no debo, es retrasar la antibiótico terapia cuando lo que yo sospecho que tiene el enfermo es una meningoencefalitis aguda. En este caso va a ser comunitaria, posiblemente de etiología bacteriana. Porque, bueno, hasta ese punto no tengo totalmente confirmado, obviamente, ¿no? Pero ante la sospecha, sería suficiente para iniciar precozmente la antibiótico-terapia en conjunto con con el corticoides, obviamente, porque puedo retrasar la función lumbar en determinadas circunstancias, pero no el inicio de los antibióticos y el tratamiento coadyuvante con dexametasona, como vamos a ver ahora más adelante. Así que desde hace décadas, diría yo, se postulan este tipo de algoritmos que ustedes los deben conocer ya, ¿verdad? Fíjense cómo, ante la sospecha de una posible meningitis bacteriana, se toman los cultivos
de sangre. Y ahí la pregunta que me debo hacer es si puedo hacerle la punción lumbar, sí o no. Y la respuesta es que sí, puedo hacer la punción lumbar. No requiero hacer la tomografía, pues entonces, para los cultivos de sangre, debo empezar idealmente en la primera hora, la antibiótico-terapia empírica asociado a la dexametasona. Y después haré una tomografía, ¿tá? Perdón, perdón, al revés. Si el riesgo, si no tiene riesgo, no hago la punción lumbar y a los cultivos de sangre asocio los antibióticos más la dexametasona y después hago, en función de la sospecha clínica, para completar la valoración del cuadro, la tomografía o la resonancia. En general, la primera que hacemos es la tomografía, porque es más rápido. Cuanto más grave el enfermo, más inestable el enfermo, la tomografía es, nos ofrece mayor seguridad y los datos suficientes para resolver al enfermo, ¿verdad? En cambio, cuando se hace la pregunta, ¿tiene indicación de realizar la punción lumbar o debo hacer una imagen? Si la respuesta es que sí, que debo hacer una imagen antes de hacer la punción lumbar, ¿está bien? Obviamente, lo más seguro para el enfermo es esperar el resultado de la tomografía. Sin embargo, a los semicultivos que tomé, debo iniciar el tratamiento antibiótico empírico asociado a la dexametasona, realizar la tomografía y posteriormente, si de acuerdo al resultado de la tomografía tengo bandera verde, luz verde, puedo proseguir y completar el estudio, o sea, tratar de hacer diagnóstico de la meningitis realizando una punción lumbar. O sea que en ningún caso, debo retrasar el inicio de la toma de los cultivos, la antibiótico-terapia empírica junto con la dexametasona. Lo que sí puedo retrasar es la punción lumbar porque necesito una imagen antes. Vamos a ver cuándo. ¿Está? Bueno, estos son algunos de los resultados del estudio de Van der Beek. Hasta casi un 15% tuvo un déficit auditivo y menos del 5%, un 4%, una hemiparesia. La mortalidad ya la mencionamos y fíjense que 1 de cada 3 enfermos tuvo algún grado de discapacidad medido por la escala de Gauss. ¿Cuáles son aquellos factores que se asocian en el análisis multivariado, se asociaron con pobres resultados clínicos, con malos resultados clínicos? Como dijimos, la edad, mayor riesgo de peores resultados, la presencia de una otitis o una sinusitis, porque en general se asocia a un neumococo, como dijimos, el neumococo es un agente asociado con peores resultados, la ausencia del rash, que como dijimos es muchísimo más frecuente, pero no exclusivo, de meningococo, un paciente con una taquicardia superior a 120 ciclos por minuto, le dio en este estudio a los autores, los pacientes con deterioro del nivel de vigilia y de conciencia, los pacientes con un recuento de glóbulos blancos menores, ¿verdad? Menor a 1000 en el líquido cefalorraquídeo, la presencia de hemocultivos positivos y, como dijimos previamente, un recuento plaquetario bajo. ¿Está? Bueno, algunas otras complicaciones de la meningitis aguda bacteriana que específicamente vamos a ir a buscar en determinadas circunstancias que la vamos a mencionar son, fíjense, de forma infrecuente, raro, el empiema sudural, como dijimos, las crisis epilépticas, las convulsiones o el estatus epiléptico. Recuerden, la
trombosis de vena cerebral o de seno, ¿verdad? Venoso intracraneano, y particularmente por la característica evolución en el contexto de una enfermedad por meningococo, el púrpura fulminante y el shock séptico, particularmente. Así que voy a repetir una vez más que deben detenerse en el examen de la piel y mucosa buscando petequias, y que aún cuando el enfermo en las etapas iniciales con pocas horas de evolución se presente estable, recuerden que la evolución puede ser fulminante en pocas horas, lamentablemente tener que asistir al fallecimiento del enfermo, particularmente si no actuamos de forma precoz y oportuna con ese enfermo. Entonces, la oportunidad de la punción lumbar, que es una maniobra que en la amplia mayoría de los casos vamos a tener que realizar, debe realizarse idealmente en la primera hora desde que el ingreso es admitido al hospital, salvo que existan contraindicaciones. Entonces, hay bastante escrito sobre este tema, ¿verdad? Y no hay, en algunos puntos, no hay unanimidad de criterio. En otros sí los hay, y los vamos a marcar. Fíjense que la muerte luego de una punción lumbar, el riesgo aquí es que si no sabemos seleccionar bien al paciente, al realizar la PL, agravamos la situación y aceleramos una posible herniación cerebral, ¿verdad? Ese es un poco, entre comillas, el temor, aunque es muy infrecuente, muy rara vez ocurre, es el temor que todos tenemos, ¿verdad? Por lo cual hay que cumplir con lo que está recomendado. Y recuerden que cuando uno lee, puede haber cierta, digamos, confusión en usar como sinónimos hipertensión intracraniana respecto a desviación de la línea media, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Un paciente puede no tener, en este contexto que estamos hablando, de una meningoencefalitis aguda comunitaria, puede no tener desviación de la línea media y sí tener hipertensión intracraniana, o puede no tener hipertensión intracraniana y sí tener desviación de la línea media. ¿Está claro? Eso se usan muchas veces como sinónimos, pero no lo son. O sea, la hipertensión intracraniana por sí no necesariamente es una contraindicación por una punción lumbar. Sin embargo, la desviación de la línea media, en la amplísima mayoría de los casos, debe ser considerada una contraindicación formal, al igual que la compresión u obliteración de las cisternas de la base. ¿Está claro? O sea que encontrar una lesión ocupante de espacio por sí no necesariamente implica la contraindicación para una punción lumbar. De hecho, eso es justamente lo que se ha visto en los estudios, en la cual un porcentaje, cuando hay un síndrome focal, tiene una lesión ocupante de espacio. Sin embargo, en la amplia mayoría de los casos, la misma no representa una contraindicación para la punción lumbar. Lo que sí, como vamos a ver, hay unanimidad de criterio, representa una contraindicación formal, es la desviación de la línea media y la compresión de las cisternas de la base. Eso es una contraindicación formal para una punción lumbar. En algunos casos excepcionales se ha hecho igual, hay que discutirlo, obviamente, si uno puede con un neurocirujano, en algunos casos muy seleccionados, pero como concepto grande, esas son las contraindicaciones. ¿Está? Entonces, esto es para mencionarle que que es un cuadro clásico de meningitis,
en ocasiones los tratamos con punciones lumbares repetidas o con un drenaje lumbar. Por tanto, una meningitis con hipertensión intracraniana, incluso severa, no implica que esté contraindicada una punción lumbar, incluso un drenaje lumbar. ¿Entienden la diferencia? ¿Ah? Lo tratamos con el drenaje lumbar externo y tiene hipertensión intracraniana. ¿Ah? Hay un punto de controversia que es cuál es el nivel de deterioro, de neurodeterioro, o sea, medido a través de la escala de Como el Asmo, que contraindica una punción lumbar. No hay acuerdo, no hay acuerdo, ¿verdad? No hay acuerdo. Hay quienes ponen, como dice ahí, menor de 9, hay quienes ponen menor de 13. Por ejemplo, las guías del Reino Unido ponen menor a 12, ¿verdad? Menor a 12, ¿verdad? No hay acuerdo exacto. Por ejemplo, estos son de las guías del Reino Unido anteriores. Fíjense que anteriormente, les pongo para que vean, ¿cuáles serían la indicación de una imagen antes de una punción lumbar? Un síndrome focal neurológico. Es unánime. Unánime. Todas las guías recomiendan lo mismo. Y todos los expertos recomiendan lo mismo. Si hay un síndrome focal neurológico, incluida una crisis epiléptica, está contraindicado, en principio, hasta no tener la imagen que nos dé la luz verde para continuar con una punción lumbar. La presencia de edema de papila. ¿Qué opinan? ¿Es una contraindicación o no? En un cuadro que en general la evolución es de 2, 3, 4, 5 días de evolución. En general, 1 o 2 días, 3 días. ¿Le hacemos fondo de ojo a todos los enfermos para hacer una PL? ¿Alguna vez vieron hacer uno antes de una PL? No. Por tanto, no necesariamente lo es. ¿Está? No necesariamente lo es. No lo es. ¿Está? Bien. Las crisis epilépticas, más o menos sostenidas, y sobre todo cuanto más recientes, más riesgo, obviamente, y en Glasgow en ese momento ponían de 12 o menos. ¿Tá? Fíjense que 3 asteriscos ponen y dice la punción lumbar, ¿verdad? 3 asteriscos ponen, ¿tá? La punción lumbar puede hacerse sin realizar la neuroimagen con niveles incluso más bajos de Glasgow. Y en su última actualización de este año, fíjense, ¿verdad? En las guías del Reino Unido, fíjense, lo primero que dice, no haga una neuroimagen de rutina. No es necesario hacerlo de rutina. Pero no es porque no, es porque lo que está demostrado es que cuando se trata de hacer una neuroimagen, se pierde tiempo entre 1 y 4 horas para iniciar antibiótico terapia precoz. ¿Cuál va a ser la imagen? Sugiere eso. Cuando hay riesgo, obviamente, de una lesión ocupante de espacio, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente que tiene un síndrome focal, cuando hay alteraciones pupilares y cuando el Glasgow es de 9 o menos. Ellos mismos, ¿verdad? Se han corregido, ¿verdad? Y han propuesto, en las últimas guías de ellos, que 9 o menos. ¿Tá? Por supuesto que si el Glasgow tiene franco deterioro, aunque sea mayor de 9, tampoco, obviamente, porque uno lo que sospecha es que hay una lesión ocupante de espacio que puede hacer que una PL contribuya con mayor neurodeterioro que lo estoy presenciando delante de mis ojos o de las últimas horas. ¿Está claro? Así que en esos casos no realice la función lumbar, pero tome cultivos, debe los antibióticos y estabilice al enfermo. ¿Está? O sea que recuerden, una vez más, la decisión
de no hacer la PL en el momento que toman contacto o en la primera hora, está bien si está fundamentada por alguna de estas cosas, pero no la de retrasar, por supuesto, la estabilización del paciente, que incluye además administrar los antibióticos y los coadyuvantes, los esteroides, o sea, la dexametasona. ¿Ah? Son cosas diferentes. Se puede hacer bien y seguro para el enfermo. Por supuesto, muchas veces, en los pacientes que vemos nosotros, sobre todo en terapia intensiva, el shock o la insuficiencia respiratoria severa también pueden ser impedimentos adicionales para ponerlo al paciente en una posición adecuada para realizar la punción lumbar. ¿Ah? Recuerda siempre que al no hacer la PL, por supuesto, se lo va a complicar hacer el diagnóstico. Pero eso, si esa es la decisión que tomaron, tengan presente que impacta negativamente en los resultados si no empiezan el tratamiento adecuado de forma precoz, ni que hablar si lamentablemente a veces subvaloramos la gravedad de un enfermo. Recuerden que como intensivista, en la amplia mayoría de los casos, son la mayor chance que tiene un enfermo grave que sea denegado para que le vaya bien. Con frecuencia, diría, con frecuencia, los cuadros no son para nada claros, incluso no tenemos un testigo válido, que cuando lo está hay que interrogarlo y muy bien, ¿verdad? Y por tanto, realizado la punción lumbar, sin duda, contribuye con el diagnóstico definitivo del enfermo. Una vez más, creo que vale la pena recordar que cuando se retrasa la realización de la punción lumbar, hay varias cosas para hacer mientras no puedo hacer la imagen que estoy coordinando de forma urgente, que es tomarle los ejecutivos, iniciar los antibióticos terapia, los antibióticos, la antibiótico y los corticoides. ¿Ah? ¿Lo hacen siempre eso? Sí. ¿Lo hacen siempre? Sí. ¿Lo hacen precoz? Sí. ¿Ah? Bueno. ¿Pero por qué? Porque impacta negativamente en los resultados actuar de forma tardía. ¿Está bien? Fíjense que la preocupación es que cuando uno decide hacer la imagen en general se retrasa de 1 a 4 horas el inicio del tratamiento. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo hacer la tomografía antes de la punción lumbar?